circunstancia que vive el país, es muy importante escuchar la opinión en este diálogo que vamos a realizar del ministro de la Defensa y comandante del CO, general Vladimir Padrino López. Es importante porque hay aspectos que tienen mucho que ver con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también, desde luego, con la sociedad en general. Bienvenido, general. Muchas gracias, José Vicente. Nuevamente aquí. Sí, señor. Muchas gracias a usted. ¿Cuál es su visión actual de la situación del país? Se lo pregunto en su calidad de ciudadano, en primer lugar, y luego en función del alto cargo que usted ejerce hoy en día. Bueno, el país está inmerso sin duda en una situación muy compleja, yo diría multidimensional, visto quizás desde afuera primero, hacia adentro, bueno, una campaña injerencista de intervencionismo sin precedentes, dirigida por el gobierno de los Estados Unidos y que ha usado a la Organización de los Estados Americanos para, bueno, intervenir directamente en los asuntos internos de Venezuela. Y de allí, bueno, una serie de estrategias, también una coalición de países que se han prestado para, bueno, opinar sobre los asuntos internos de Venezuela y denigrar de la gestión de gobierno y del Estado venezolano. Así porque eso no deja de ser siempre una amenaza, empezando por la amenaza imperial que, bueno, está dictada desde siempre, desde que la revolución se hizo gobierno, pero ya más específicamente a partir del 2015, cuando emitieron esa orden, ese decreto, pues, que declaraba a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad de los Estados Unidos. Pero si nos vamos al campo interno, hay una situación económica también, difícil, yo le iba a preguntar, compleja, sí. ¿El dato económico cómo influye también? Sí, por supuesto, claro que sí. Y comienza con el desplome de los precios petroleros y el derrumbe de un modelo que no queremos ver más en el escenario económico venezolano, que es el modelo rentista petrolero, que es el modelo que es un subproducto del capitalismo, así lo vemos nosotros, y que, bueno, tenemos que dar pasos, como lo ha dado el presidente de la República, Nicolás Maduro, pasos certeros para la conformación de una estrategia económica coherente y sustentable, productiva, ¿verdad? Perdone que lo interrumpa, cuando usted emplea el plural, nosotros, ¿se refiere a la institución armada en particular? No, yo lo veo como, incluso como nación, lo veo como nación. Entonces, es un asunto porque la entrada de los ingresos petroleros, impacta en toda la sociedad como tal. Y sobre esa debilidad se ha montado un esquema de guerra económica para acaparar, boicotear, para contrabandear, para distorsionar los precios. Es decir, una cosa sin precedentes también, que ha perturbado mucho al pueblo de Venezuela. Y por ello el presidente ha tomado distintas decisiones, ha formulado una agenda económica bolivariana que yo la veo muy coherente, muy direccionada, ha creado la gran misión Abastecimiento Soberano, donde estamos participando la Fuerza Armada directamente, para hacer mucho énfasis en 3 motores específicos, de esos 15 motores de la agenda económica bolivariana, y bueno, ha puesto en práctica un mecanismo popular, que es los comités locales de abastecimiento y producción. Eso en lo económico. Pero tú me hablabas del país. No podemos hablar del país sin ver la crisis política que hay en el país. Vemos lo internacional, lo político internacional, lo económico y la crisis política. Yo diría que deberíamos comenzar por lo político. Y en lo político, bueno, ya es de larga data, pues, toda la oposición política que se le ha hecho al proyecto bolivariano, pero que se ha agudizado sobre todo cuando la oposición, bueno, ocupó los escaños en la Asamblea Nacional Constituyente, los curules, con una mayoría coyuntural, ¿verdad? Y comenzó precisamente con la declaratoria o la decisión indefectible de sacar al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.
nosotros vemos eso como... Lo que usted está diciendo hay que enmarcarlo en la guerra no convencional. Sí, todo eso es materia de la guerra no convencional. Todo, por eso que decía que Claro. tiene un alcance multidimensional, Sí. de operaciones psicológicas, de desgaste político diplomático, de desgaste económico interno, de confrontación interna entre los factores del pueblo, de quiebre moral institucional. Y la crisis política precisamente tiene ese asidero. Comienza a agudizarse cuando no se reconoce al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y comienza, bueno, a verse una serie de acontecimientos, sobre todo en el año 2016, en la cual la Fuerza Armada tuvo que, bueno, fijar posición en muchas cosas, por ejemplo, en la ley de amnistía, o cuando se metieron con los símbolos patrios, como la imagen del Libertador, donde provocó una reacción de la Fuerza Armada, también donde se hizo un acuerdo en la Asamblea Nacional que llamaba a la Fuerza Armada a desconocer a la autoridad legítima del presidente Nicolás Maduro, a decir que se había roto el hilo constitucional, y otras figuras como el abandono del cargo, como el juicio político, que veíamos pues que no tenía asidero constitucional. En el año 2016 la Fuerza Armada tuvo que fijar posición institucional, constitucional, para, bueno, hacer ver no solamente nuestra visión de la democracia y del Estado, sino también de la estabilidad política del país. La gente en la calle suele expresar su angustia, su preocupación, y se pregunta sistemáticamente, ¿hasta cuándo va a durar esto? Es difícil poner un plazo. José Vicente, yo pienso que esto pudiese acabar hoy mismo. Hoy mismo. Hoy mismo, si hubiese voluntad política. Yo he escuchado al señor presidente hacer llamados consuetudinarios persistentes al diálogo. El diálogo es la solución. El diálogo nos va a permitir a nosotros reconocernos primero y, bueno, confrontarnos en nuestras ideas, pero el diálogo no supone una confrontación entre personas, es la confrontación de los problemas que existen, que ponen en riesgo la seguridad del Estado. Entonces, yo creo que eso pudiese acabar si hubiese voluntad política seria de dialogar, de reconocernos, porque hemos entrado como una especie de infantilismo político, Así lo veo yo. Sobre todo porque, de acuerdo con las encuestas, más del 80% de los venezolanos es partidario del diálogo. Claro, es que pero las cúpulas no lo son. Claro, porque es que con la el cúpula diálogo... de la Iglesia Católica, la cúpula de la MUD, etcétera. Sí, el diálogo... Por eso que es bueno, José Vicente, ya que tocas ese tema de las cúpulas, el llamado que ha hecho el presidente de la República a una Asamblea Nacional Constituyente. Le iba a preguntar sobre eso. Porque la Asamblea Nacional Constituyente nos va a dar ese espacio para debatir ideas, un diálogo de altura, institucional, de distintos sectores de la sociedad. Yo diría que, como me lo preguntaste al principio, esto pudiese acabarse si hay voluntad política de poner los intereses de la patria por encima de los intereses políticos y de las cúpulas y proponernos enfrentar y confrontar los problemas con voluntad política. Este es un problema que lo van a resolver, son los políticos. No es por la vía militar que se va a resolver, no es la Conferencia Episcopal Venezolana la que la va a resolver, no son los empresarios, son los políticos que deben, bueno, ponerse de acuerdo, llegar, sentarse, reconocerse, respetarse, dialogar, negociar y acordar, que es parte del mismo proceso, pues, de encuentro entre las partes para convivir. La política no puede verse como una confrontación dialéctica enemigo-amigo, como lo veía Carl Schmitt o como lo veía Max Weber, la política en función del poder, nada más. El poder es necesario para transformar, para edificar, para construir, es necesario el poder. Pero la política encarna un sentido ético. Necesito el poder, pero necesito un sentido ético para darle al pueblo lo que está pidiendo, su felicidad, su prosperidad, su crecimiento armónico de toda la sociedad. La iniciativa de la Constituyente goza del pleno respaldo de la Fuerza Armada Nacional.
Lo primero que uno se pregunta, José Vicente, cuando uno se consigue un escenario como este, desde la Fuerza Armada, es si es o no es constitucional. Cuando nosotros buscamos en la Constitución, en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 347, 348 y 349, ahí está la figura de la Asamblea Nacional Constituyente, claro, que de paso no estaba en el 61. Es la primera pregunta que nosotros... Eso no se discute, desde luego. Se discute quizá el momento, si es la oportunidad. Bueno, ya es claro, el criterio del presidente de la República, quien ha tomado la iniciativa, ¿verdad? Y todo lo demás son interpretaciones y opiniones políticas. Pero lo primero que tenemos que evaluar desde la Fuerza Armada, José Vicente, es su carácter constitucional. Y ahí está, 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pudiese haber otro factor, el factor ético. Nosotros vemos de la Fuerza Armada que la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente tiene un componente altamente ético. ¿Por qué? Bueno, porque el juego está trancado. No quieren diálogo, hay una crisis institucional entre los poderes, ¿verdad? Una crisis, hay una crisis política de reconocimiento, el juego está trancado. Bueno, yo pienso que lo que ha hecho el presidente de la República es consultarle al que tiene el verdadero poder en el país. Crear una instancia para dirimir esos temas. Correcto. En un ambiente menos perturbado, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que la Asamblea Nacional Constituyente es un campo de distensión, es un terreno para el debate, es un terreno para las ideas, un terreno para, bueno, debatir sobre los más elevados intereses y sagrados intereses de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí está una constitución, esta constitución es hermosa, que es perfeccionable, por supuesto que sí. Yo creo que más allá del propósito que encarna el artículo 349 o 348, que es reescribir o redactar una nueva constitución, hacer un nuevo ordenamiento jurídico y un nuevo Estado, crear las bases de un nuevo Estado, está también el aspecto del llamado a la paz. Yo creo que el propósito ulterior de ese llamado que hace el presidente, como lo conozco, en su desempeño como jefe de Estado, es el llamado a la paz, un escenario para construir la paz. El juego está trancado, hay violencia en la calle, hay más de 50 muertos, asesinados, que celebro, por cierto, José Vicente, la iniciativa del presidente también de extender una comisión en donde tú participas, de toda la violencia política desde el 99 hasta el 2017. Estoy muy de acuerdo con eso, porque hay que llegar a la verdad profunda, sobre todo en estos momentos en que se manipula todo, y todo se le achaca al gobierno, a las fuerzas del orden y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cuando dice eso, recuerdo que ha habido algunas opiniones, desde mi punto de vista, temerarias. Por ejemplo, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha dicho que hay un proceso de militarización en Venezuela. Y voceros de la oposición aquí internamente lo secundan en ese planteamiento y lo llevan a los extremos de considerar que la militarización del país es evidente. Bueno, no sé, creo que hay un aspecto moral allí también, teniendo 7 bases norteamericanas que operan allí en su país, hablar de militarización de Venezuela. Creo que habría que revisar el señalamiento del presidente Juan Manuel Santos. Pero aquí no hay militarización, aquí lo que ha habido, yo lo he insistido, y creo que lo he hablado mucho aquí en tu programa. En Venezuela hay una Fuerza Armada que está envuelta en un proceso de modernidad, de renovación constante, de revolución constante, no solamente de su aspecto ético-moral, principista, sino también de toda la doctrina y de la organización. En Venezuela no hay militarización, yo sé por dónde viene. ¿Por dónde vienen? Viene por el tema de la milicia bolivariana. La milicia bolivariana está contemplada en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada como un cuerpo especial que complementa a la Fuerza Armada y tiene, puede ser llamada bajo 3 modalidades: empleo local, ¿verdad?, empleo general, territorial, y puede ser llamada también a asumir cualquier tarea que complemente a la Fuerza Armada. No toda la milicia o todos los milicianos y milicianas están asociados a un arma. Y las armas no están en las casas de los milicianos.
Las armas están en los cuarteles, debidamente protegidos y custodiados en los cuarteles. Entonces, yo creo que el asunto se destapó fue cuando el presidente anunció fortalecer a la milicia bolivariana como un concepto nuestro de defensa popular, es parte de nuestro concepto estratégico para la defensa integral de la nación, y se dispararon los comentarios y las opiniones que estamos militarizando y estamos armando hasta colectivos y paramilitares. Le iba a preguntar eso precisamente, sobre los colectivos. Hay una campaña destinada a decir que la Fuerza Armada protege a los colectivos. Bueno, eso de verdad que no tiene ningún sentido, José Vicente, y es parte de la gran manipulación, la campaña de odio, la campaña de desprestigio, la manipulación de la verdad. Con ese argumento, por cierto, los golpistas del 11 de abril satanizaron a los círculos bolivarianos. Sí, exactamente igual, ahora le llaman colectivos. Yo creo que el término colectivo encarna un sentido más humano, colectivos para la cultura, para social. Distintas expresiones culturales, de religión, de folclore, etcétera. Todo aquel, José Vicente, todo aquel elemento, todo aquel grupo, como quiera que se llame, paramilitar, guerrillero, bandas criminales estructuradas para la violencia, grupos generadores de violencia, como quiera que se llame. Yo me resisto a llamar colectivo porque colectivo es algo que encarna algo positivo, algo humano. Pero como quiera que se llame, José Vicente, tiene el rechazo institucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No aceptamos ni compartimos la atribución que tiene la Fuerza Armada de monopolizar las armas. Eso no es compartible con nadie. La administra la Fuerza Armada, sus cuarteles, sus líderes, sus comandantes. Son las armas de la República. Sería muy irresponsable y antiético que la Fuerza Armada esté compartiendo un asunto tan delicado como son las armas. Así pues que yo aprovecho este espacio para rechazar esta campaña que tienen contra la Fuerza Armada de estar señalándola en connivencia con grupos armados. No nos prestamos para eso. No corresponde a los principios ni a la moral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así pues que eso es parte del engaño pues, que se tiene, no solamente en el momento histórico que estamos viviendo, sino también de desprestigio contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entremos directamente, general, en estas manifestaciones cotidianas que alteran permanentemente el orden público y crean una zozobra y una angustia tremenda en la colectividad. Algunos subestiman el hecho, ¿no? O la banalizan, mejor dicho. Yo estoy convencido de que eso forma parte de esta guerra convencional. Creo que ese foquismo paramilitar no derroca un gobierno, pero sí progresivamente va erosionando a la sociedad y a las instituciones. Ese es el gran peligro. ¿Qué tanto tiempo puede soportar un país una situación del tipo de la que estamos viviendo en las últimas semanas? Bueno, lo primero que hay que hacerle es un llamado a los actores políticos que han convocado pues se le ha hecho sistemáticamente manifestaciones, porque hay una peculiaridad en este momento de conflicto, distinto al 2014. En 2014 se sembraban guarimbas en varias partes del territorio nacional. Aquí se ha querido solapar la manifestación pacífica de gente decente que va a marchar a expresar su desacuerdo con las políticas públicas del gobierno, etcétera. Eso está consagrado en la Constitución y se respeta profundamente. Pero después de esas protestas pacíficas brota el elemento violento a la escena. Y hemos llegado a tales niveles de violencia que, bueno, hasta armas de fabricación casera, disparando rolineras de plomo, ya son varios los casos. Son varios los casos. Yo aprovecho aquí también para pedir que se aceleren las investigaciones, porque el país está ávido de justicia. El país quiere justicia, quiere ver justicia y rechaza la impunidad. Han sido tales los niveles de violencia que, bueno, la Guardia Nacional, como componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha debido salir a cumplir con esa tarea constitucional, repito, de
cooperar con el mantenimiento del orden interno. Cuando es rebasada la Policía Nacional, esto es una materia del Ministerio de Interior y Justicia, es orden interno. La Fuerza Armada coopera. Ese elemento cooperante es la Guardia Nacional Bolivariana. Yo aprovecho para felicitar a la Guardia Nacional por el grado de cohesión y de actuación profesional y doctrinaria. Tú recuerdas, José Vicente, en el pasado cómo salía la Guardia Nacional a la calle, con un escudo, con una peinilla y otros con un fusil calibre 7.62 milímetros. Así salía la Guardia Nacional a reprimir y a contrarrestar o restituir el orden público en el pasado. Hoy sale bajo una doctrina con un equipamiento estandarizado por las Naciones Unidas para ser empleado en el control y restitución del orden público. La Fuerza Armada, aprovecho nuevamente para decirlo, no usa armas letales. Así que todos esos violentos, todos esos actos violentos que han generado muertos, que a todos nos duelen, porque todos son venezolanos, civiles y militares, que a todos nos duelen, bueno, es producto de la misma violencia que se ha desatado. Y son grupos que han venido operando y han venido gestándose con el patrocinio y el financiamiento de factores políticos. De eso no hay absoluta duda. Ahí están las investigaciones de los cuerpos de seguridad del Estado y cómo se ha tejido una estructura paramilitar. Yo he citado aquí varias veces a un señor que estudia mucho este tema, que se llama Max Manwaring, del Centro de Estudios Estratégicos de los Estados Unidos, que habla de las bandas de tercera generación, primera, segunda, tercera generación. Bueno, sencillamente son las bandas criminales donde hacen vida en cualquier parte del país, pero ya en asociación con sectores políticos para perturbar la paz social y para hacerse del poder político. Eso es parte de lo que está sucediendo aquí, porque sin duda alguna hemos visto jóvenes de Ciudad Bolívar aquí en Caracas, jóvenes del Táchira en Valencia, y así sucesivamente. Y en Táchira hemos visto paramilitares colombianos pasando para el territorio venezolano a hacer desmanes. Uno de esos desmanes ha sido precisamente los ataques y los asedios a las instalaciones militares, que nosotros rechazamos profundamente. Ha sido una afrenta contra el honor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nunca lo vamos a olvidar. Esto no tiene precedente. Y ¿sabes qué, José Vicente? Que en estos ataques, en estos asedios, hay una virtud que hay que resaltar. No ha habido ni un herido ni un muerto que en respuesta a esos ataques con armas haya producido la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hemos resistido estoicamente en cada uno de esos puestos, con una actuación profesional y de principio, precisamente para no cometer aquellos desmanes que se cometían en la Cuarta República. Hay un nuevo signo en las manifestaciones, eso es evidente. Lo acaba de señalar usted. Ahora, la conjetura que uno se forja es la siguiente. Se dice, por ejemplo, que la dirección de la calle ha pasado de manos de la dirección formal de las cúpulas partidistas que forman la MUT a esos sectores radicales, a Lampa, los paramilitares, y que la cúpula política ha perdido el control de la calle. Esto puede ser cierto, pero puede ser también una estratagema para eludir las responsabilidades. ¿Qué piensa usted? No, bueno, las investigaciones están muy adelantadas y ahí hay hechos que comprometen a personas de la vida política nacional, específicamente de la oposición política, de relacionamiento con estos grupos subversivos armados, porque estamos hablando de una situación de subversión interna y que se mueve de un lado a otro entre la subversión interna y la insurgencia armada. 70%, José Vicente, de los asesinatos, estuvimos evaluando la situación ayer, después del balance que se hizo de las pérdidas y los heridos que ha arrojado este clima de violencia. 70% de las muertes que se han ocasionado en estos brotes de violencia ha sido precisamente
con armas de fuego y con estas especies de armas caseras que, bueno, se han hecho del ingenio para emplearlas en las confusiones, grandes confusiones que hay en esos disturbios. Yo estoy casi seguro, estoy por comprobarlo, incluso los cuerpos de seguridad están trabajando con ellos, de que se han venido infiltrando elementos con ese tipo de armas caseras de fabricación artesanal para provocar muertos allá adentro y después decir, fue la Guardia Nacional, fue la Policía Nacional, fueron los paramilitares contratados por el gobierno. Precisamente, esa es una versión que circula, que la Fuerza Armada está violando los derechos humanos. Esa versión está avalada incluso por este canalla tarifado secretario general de la OEA, Almagro, que sin ningún elemento de juicio serio lanzó esa versión de que la violación de los derechos humanos en Venezuela estaba a cargo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. José Vicente, nosotros no tenemos solidaridades automáticas dentro de la institución, porque es una política de Estado, el respeto, la preeminencia por los derechos humanos. Es una política de Estado, es constitucional y es una política de la Revolución Bolivariana. Y además es una política del comandante Hugo Chávez y del actual presidente Nicolás Maduro. Y esa política, bueno, ha venido permeando en todas las instituciones y en una de las instituciones donde ha más calado esto, precisamente porque somos nosotros los que usamos las armas, tenemos el monopolio de las armas, es precisamente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo he visto, voy a hablar de la Guardia porque de la Policía es un órgano que le corresponde al Ministro de Interior y Justicia, pero también aplica igual. Yo he visto a la Guardia Nacional actuando con proporcionalidad, diferenciando la fuerza, con pertinencia, aquellos casos donde han habido exceso, bueno, que se implementen las medidas administrativas, disciplinarias o penales si es el caso, como están en estos efectos algunos efectivos militares de la Guardia Nacional por el cometimiento o el exceso en el uso de la fuerza, pero en forma general, en cualquier otro momento, José Vicente, en estas circunstancias de altos niveles de conflictividad y de violencia, usando armas, estuviéramos contando aquí centenares de muertos. De eso estoy completamente seguro. Lo que ha hecho la Fuerza Armada, cooperando con el orden interno, cooperando con el Ministerio de Interior y Justicia, es sencillamente hacer una contención de la violencia, contener la violencia, proteger al pueblo, a los terceros, incluso proteger a los manifestantes. Por supuesto, hay un grupo muy violento que siempre se engancha con las fuerzas del orden y ahí es donde vienen grandes problemas. Nosotros hemos procurado, en base a una nueva doctrina que tenemos en la Guardia Nacional Bolivariana de actuación, procurado no tener la confrontación cuerpo a cuerpo, para evitar precisamente esos excesos que pueden haber en cualquier circunstancia. Existe una descalificación a priori del Plan Zamora. ¿En qué consiste realmente? El Plan Zamora es un plan de orden interno, no es de represión, no es de uso de armas, no implica hacer armas contra un pueblo indefenso, desarmado, no. El Plan Zamora es un plan de previsión del orden interno, no solamente de restitución del orden público. El Plan Zamora está activado en varios frentes, está activado con el tema del combustible, de la distribución de combustible, está activado con el tema de la distribución de alimentos, que es parte incluso ya de la gran misión de abastecimiento soberano, pero ahí está la Fuerza Armada, de medicinas, está activado con el plan y la distribución del gas, ¿verdad?, para que le llegue al pueblo. Parte de la estrategia de alcance nacional que han formulado estos factores de violencia es cortarle los suministros, los alimentos y las medicinas al pueblo de Venezuela. Ese tranca, por ejemplo, allá en Socopó, en Barinas, eso no es casualidad, eso es que trancan la troncal 5 y impiden el suministro y el flujo de alimentos para el Táchira. Y así sucesivamente. Aquí, en Baruta, vimos cómo destruyeron los surtidores de combustible para la gente. Eso es causarle zozobra, caos en la sociedad. O sea, la estrategia, lo he comentado mucho a mis compañeros de armas, hay que verla no desde el punto de vista focal o local, hay que ver la estrategia de alcance nacional que tienen estos hechos de violencia.
cortar los suministros, bloquear las principales vías de abastecimiento, perturbar el suministro de gasolina y de gas y crear una caotización de toda la sociedad. Esa es la estrategia a nivel nacional, como la observamos desde el Comando Estratégico Operacional. Una gente, unos dirigentes que rechazan, por ejemplo, el diálogo, que es la vía para la paz y para el entendimiento, que también piden elecciones, y cuando se acuerdan, se anuncia al país 2 elecciones, constituyentes y gobernadores, dicen que ellos no participarán en las elecciones. Evidentemente que lo que quieren como meta, como objetivo fundamental, es el derrocamiento del presidente Maduro. Sin duda. No hay derrocamiento simplemente con manifestaciones de calle. Tiene que haber participación militar. Sí. No. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la cual usted es ministro y comandante jefe Nicolás Maduro, está exenta de sospecha de que pueda en un momento dado alguno de sus miembros, batallones, etcétera, participar en una aventura de ese tipo. Voy a aclarar una cosa primero. El asunto está mucho más allá del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro y de la Revolución Bolivariana. Es la destrucción del Estado-Nación para que sobre esas ruinas le pongan las manos a las riquezas de nuestro país. No hay que olvidar la medialuna que dibujó nuestro comandante Hugo Chávez allá en el occidente, ¿verdad? No hay que olvidarlo. Allá hay amenazas serias. Ahora tenemos otra medialuna aquí en el oriente, con la faja petrolífera del Orinoco y el arco minero del Orinoco. No hay que olvidar que la estrategia final es destruir el Estado-Nación y sobre esa ruina hacerse de toda la riqueza de Venezuela. Pero bueno, tú me preguntabas por la convicción institucional y democrática de la Fuerza Armada y su posibilidad de una aventura ante un golpe. Fíjate, yo he venido insistiendo en los últimos años en el carácter institucional, democrático que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y he venido rechazando los llamados que se le hacen a la Fuerza Armada para desconocer, en primer lugar, al comandante en jefe, que es la autoridad suprema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y a desconocer la institución. Hemos venido haciendo llamados consuetudinarios a la institución, al cumplimiento y a la defensa de esta Constitución y al cumplimiento de las tareas primigenias, que son la defensa militar, nuestra participación activa en el desarrollo nacional y nuestra cooperación en el mantenimiento del orden interno. Así pues que yo no es que lo descarto, pudiesen estar trabajando. Yo estoy seguro que están trabajando varios cuadros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para animarlos a una aventura. El hecho es que no van a tener éxito, como tampoco va a tener éxito los hechos de violencia que se están dando en buena parte del territorio nacional. La violencia no va a tener éxito ante la fortaleza institucional, moral del Estado venezolano y también del gobierno venezolano, incluida la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cuando hay tanto pesimismo y angustia y desesperación en muchos sectores de la población, por lo demás justificados, por la confusión que existe, por la manipulación de los medios de comunicación, ¿qué le puede usted decir sobre esa materia? Sobre el optimismo o el pesimismo, sobre la confianza o la desconfianza. ¿Qué le puede decir a la audiencia del programa? Yo siempre soy optimista y cuando hablo por mí estoy recogiendo la mayoría de las voces y del espíritu de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros tenemos un país hermoso, donde cabemos todos. Tenemos un país con amplias riquezas, ahorita atravesando coyunturas excepcionales, pasando de un modelo a otro, modelo rentista a un modelo productivo realmente, con bases concretas para una economía real. Y tenemos un país en lo cultural que no tiene nadie, ni la historia tampoco. Tenemos un padre de la patria que no lo tiene todos los países, que es Simón Bolívar.
O sea, tenemos muchas cosas aquí en nuestras manos para seguir construyendo una patria llena de virtudes, una patria próspera, una patria feliz, una patria unida en su espíritu nacional. No podemos nosotros prestarnos para el intervencionismo y el injerencismo. Los problemas nuestros los resolvemos nosotros con suficiente madurez política, con suficiente altura y con suficiente capacidad de diálogo, que es lo que se requiere en este momento para acabar con este estado de cosas de violencia que se están dando en Venezuela. Nosotros somos optimistas de que vamos a salir adelante. Tenemos todo para salir adelante. Necesitamos tiempo para recuperar todos estos embates de la economía, superarnos allí y brincar a un estadio superior para, bueno, proporcionarle a Venezuela lo que Venezuela se merece como pueblo, su dignidad, su prosperidad, su felicidad absoluta. Bueno, muchísimas gracias, Mucha suerte. Gracias.